Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar con Víctor Medina, nuestro dietista y nutricionista de cabecera. Acude, bueno, periódicamente, cada cierto tiempo, lo dejamos también que trabaje, que para eso tiene su consulta. Pero sí es cierto que normalmente solemos hacer una entrevista a la llegada del verano con todos los kilos que no hemos ganado. Pero este año ha sido especialmente particular, ¿no? Con un confinamiento, lo que nos afectó, qué comimos, qué no debimos haber comido. De todas estas cosas vamos a hablar con Víctor Medina. Víctor, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? Bien. Buena cara, te veo la misma cara de siempre, o sea que... Algunos dicen que no envejezco, envejezco, pero sí, van pasando los años y gracias a Dios van pasando. Bueno, la verdad que te cuidas bastante, tanto lógicamente en la alimentación como en el deporte. El confinamiento, Víctor, ¿cómo viste tú el confinamiento a la hora de como un dietista, un nutricionista? ¿Qué hicimos bien, qué hicimos mal? Antes fuera de cámaras comentaste una cosa graciosa, que compramos papel higiénico. La primera semana era papel higiénico. El papel higiénico y después comprábamos paquetes de papa, comprábamos mucha golosina, comprábamos mucha cerveza y demasiado alcohol. Este confinamiento, por desgracia, hubo demasiado exceso en alcohol. Sí, ¿no? Me dirás, que antes hablábamos que es difícil cuantificar, pero en líneas generales nos llevamos unos cuantos kilos, ¿no? Hay gente que ha venido a la consulta hasta con 8 o 9 kilos de más en el confinamiento. Hay personas, depende de la genética de cada persona, ha venido hasta con 10 y 11 kilos de más, dependiendo. Y sobre todo en niños también ha venido con un exceso de sobrepeso ponderal o obesidad también en niños. También en esta cuarentena se ha cogido bastantes kilos. ¿Qué se debía haber hecho si hubiéramos tenido la suerte en el confinamiento de acceder a ti para que nos dieras el consejo? Cuando dices tú, el gasto energético no lo reducen porque no puedes ni moverte, pero sin embargo uno puede seguir comiendo. ¿Qué debimos haber comido? O lo digo, voy a cambiar la pregunta, si nos vuelven a hacer un confinamiento, ¿cómo tendremos que planificar nuestra alimentación? Como una vida diaria. Tenemos que organizarnos, quitarnos el pijama, tenemos que organizarnos, levantarnos a una misma hora y organizarnos con una buena actividad física. Podemos hacerlo 2 días a la semana, por la mañana temprano, después de desayunar o antes de desayunar y después, lógicamente, por la tarde-noche. Es decir, esa actividad física debe haber un gasto porque estamos demasiado sedentarios. Lógicamente no salíamos del pijama, no salíamos del sillón y lo que hacíamos es ir a la cocina, abrir la nevera a cada momento. Eso es lo que deberíamos intentar y sobre todo buscar una alimentación sana, lo más equilibrado, porque todos tenemos la teoría en la cabeza, del cual una alimentación lo más equilibrada con sus 4 o 5 ingestas alimentarias y acostarnos a una hora prudente, no a las 3 o 4 de la mañana como muchas personas y se levantaban a las 2, 3 de la tarde y un descontrol de horarios también. Es muy importante un horario para que el cuerpo no se altere tanto. Claro, pero si normalmente uno ya se va echando kilos encima y con cierta actividad física, ahí, por ejemplo, tendríamos que haber hecho más dieta, por decirlo de una manera. Claro, tenemos que intentar reducir más ese consumo y intentar no buscar, hasta mismo nos podemos reír que se acabó hasta la harina en los supermercados. Vamos a ver, si estoy confinado, ¿cómo voy a tirar productos de pastelería? Porque la hago en la Thermosmix o la hago porque hago repostería. Es decir, son cosas ilógicas. Tenemos que intentar buscar algo más verde, tenemos que buscar algo más sano y algo más a la plancha o al horno o al microondas o al grill. Pero lógicamente no hacer pastelería, es una cosa ilógica. Ilógica, ¿no? Tú que eres un hombre de deporte, ¿cómo te las apañaste? Porque los que quedan confinados, a no ser que tuvieras un chalet estupendo donde pudiera uno correr o una piscina y nadar, ¿cómo era yo? Lo digo siempre la pregunta porque si vuelve a pasar o cuál sería lo recomendable, ¿qué tipo de ejercicios podemos hacer en casa? Mira, habían, por ejemplo, en YouTube y habían tutoriales, por ejemplo, en muchos gimnasios de esta isla, que hay que nombrarlos como el paleo, hay que nombrar también el P3, hay que nombrar también lo que es el CrossFit. Bajaban bastantes tutoriales, ¿vale? Y gratis, ¿vale? Bajaban tutoriales, sobre todo el P3, bajaba tutoriales gratis y lo que hacía es buscar ese entrenamiento diario para cambiar un poquito la dinámica del sedentarismo, del cual, lógicamente, y si no tenemos aplicaciones, podemos buscar algo en YouTube, en la tele básicamente, y hacer algo de baile, hacer algo de zumba o hacer cositas así. Es decir, organizarnos con el deporte es básico. El deporte es fundamental, sobre todo en este confinamiento. Y las garrafas de agua si no estamos preparados para contener unas mancuernas. Eso te lo iba a decir, me decías antes que tú eres de hacer ejercicio de pesa, de gimnasio. Sí. Y hay que coger cualquier cosa de peso. Garrafas de 8 litros de agua, mucha gente también lo hacía con garrafas, se puede hacer ejercicios de garrafas, de ejercicio funcional, algo de cuádriceps, algo de femoral, se puede trabajar perfectamente y algo de bíceps, tríceps, algo de pecho con 2 garrafas simplemente. La verdad que sí. Antes comentabas también, comimos más o comimos mal y bebimos mucho o bebimos más. No sé si eso influyó mucho también en esa parte de los kilos que nos llevamos. Mira, vamos a analizar que 1 gramo de hidrato de carbono son 4 calorías y 1 gramo de grasa son 9. 1 de alcohol son 7.
de azúcar, es decir, un alcohol tiene un alto porcentaje calórico. Nos excedimos tanto en la bebida alcohólica, sobre todo a veces el aburrimiento nos hizo beber más, claro, y lógicamente el picar más, el aburrimiento viendo series en la tele, por ejemplo, nos hizo el picar más y lógicamente alimentos demasiado calóricos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un paquete de papa de los grandes tiene cerca de un vaso de nocilla de aceite, del cual lógicamente tiene un alto porcentaje calórico y no nos sacia tanto, es decir, porque tiene un producto que se llama glutamato monosódico, del cual lo que hace es ingerirlo más. Vamos a poner ese ejemplo. El tema de las aceitunas, el tema de las pipas, el tema de los frutos secos también influyeron en que viendo la tele, lógicamente, bebíamos bastante alcohol y bastante frutos, o se puede decir, mejor dicho, alimentos demasiado calóricos. Vale, seguiremos ahora por esta parte de las preguntas, pero ya que lo has hablado y como eres un técnico, me gusta. Siempre me ha extrañado eso, la palabra el glutamato. Bueno, activa las papilas gustativas. Sí, como un potenciador de... Un potenciador de sabor. Pero es falso. ¿Qué es el glutamato? O sea, se saca de... Es una sal, básicamente es una sal, lo utilizan mucho. Los chinos dicen. Los chinos se llama enfermedad síndrome del restaurante chino, se llama debido al glutamato monosódico, que personas que son alérgicas al glutamato, del cual lógicamente activa las papilas gustativas y no nos sacia nunca. Se está utilizando mucho. ¿Y eso los chinos siempre se ha dicho que...? Sí, lo utilizan mucho, lo utilizan mucho. Utilizan mucho el glutamato monosódico. Tampoco está buenísimo, como digo yo, el chino, pero de vez en cuando también. Utilizan mucho el azúcar también los chinos, utilizan mucho la harina. Los contrastes de sabor de agridulce, que a veces nos ponemos a pensar, como a veces me dicen en la consulta, dicen, no, es que el chino es delgado, la comida china no engorda. No, a ver, el chino tiene una genética diferente a la europea. Sí, ¿tú crees que es por genética? Pues es bastante por genética. El europeo tiene una genética, el africano tiene una genética. Sí, pero los chinos también tienen una dieta relativamente, ¿cómo diría yo? Bueno, no lo sé, pero tampoco no es mucho de postres, no es mucho... No, hay de todo en la vida del Señor. El arroz y... hay de todo en la viña del Señor, hay genéticas, pero básicamente son bastante... Claro, pero también el arroz, unas buenas paellas también engorda, o sea que... Claro, te cuenta que el arroz es un cereal del cual tiene 354, 370 calorías, del cual la papa, que dice que engorda también, tiene entre 70 y 80, 82, y la batata tiene un 20% más, es decir, engorda mucho más el arroz, pero eso depende también, lo que hablamos antes, depende de la actividad física de la persona. Claro. Ahora que estás diciendo, para ir también saliéndonos un poco del guión, por comidas internacionales estamos hablando de la china, está la italiana, está, vamos a decir, la americana, que es, vamos a decir, tipo hamburguesa. O la inglesa. O la inglesa, que es parecida. O la inglesa. Otras comidas mexicanas. ¿Cuáles engordan más? Depende del cocinero. Depende de lo que haga, porque cada país podrás hacer... Claro, depende. Por ejemplo, nosotros, la canaria, si no hay una papa introducida en un caldero, no es una cocina canaria. Básicamente casi todas las comidas tienen papa, ¿no? Lógicamente, la cocina nacional es espectacular, como la española, no hay ninguna en el mundo. Las inglesas utilizan demasiado fritanga, se puede decir, sí, igual como la americana, demasiado comida fast food, como se suele decir internacionalmente hablando. Por la comida mexicana utilizan mucho lo que son las especies, también mucho el picante, mucho las fajitas, por ejemplo, o los burritos, cositas así, pero pueden variar mucho. Pero yo me quedaría como cocina la mediterránea, la cocina española, para mí sería la mejor del mundo. La tradicional, la nuestra, nuestras madres, nuestros ancestros, que sería el arte culinaria de esa cocina que no hemos visto, que nos cultivado desde pequeño, o nos han educado desde pequeño. Sí. No, la verdad que sí, porque por ejemplo te decía la comida italiana puede ser unas ensaladas de tal, puede ser también una lasaña cargada de bechamel y de tal, todo dependerá. Una pizza cargada de queso mozzarella o cargada de queso Gouda, que tiene un 90% de grasa. ¿Es el Gouda quizá el queso más peligroso, por decirlo de una manera? El queso más peligroso es el Edam, ¿vale? Que también puede pasar, y lo que es ahora no me acuerdo, lo que es el pequeñito redondo, que ahora no me sale la palabra, que también tiene un alto porcentaje graso. El Emmental, perdona, el Emmental y el otro, que ahora no me sale la palabra ese queso. Sí, son más grasos. Un queso, y perdona, para que intentar que lo entiendan, cuanto más agua pierde un queso, más graso es. No es lo mismo, un queso fresco tiene más agua, un queso semicurado y un queso curado, el cual al perder más agua, más graso se convierte. Los quesos nuestros lanzaroteños y majoreros, los curados, los de pimentón, eso... Tiene mucha más grasa, un alto porcentaje en grasa, pero de vez en cuando no pasa nada. No, un poco, una tapita. Tenemos una tapita de vez en cuando y un buen jamón con un buen toque de malvasía, no pasa nada. Eso haciendo patria. Retomamos. Los niños son los que estaban acostumbrados a ir al colegio. Es que los niños no paran de correr y es ahí donde hacen una quema. Por mis hijos, por lo menos los dos engordaron. Y uno todavía debería de recuperar.
Para empezar, ¿ya debería de haber perdido y recuperar peso con todo el tiempo que hemos pasado? ¿Y qué se debe hacer para recuperar el peso anterior al confinamiento? ¿Qué se debe hacer? Estar pendiente a ellos. Porque a veces salimos a trabajar, los dejamos dentro de casa, ¿vale? Y el confinamiento, lógicamente, al tenerlos metidos en casa, los pobres, lógicamente estuvieron mucho más sedentarios, jugando mucho a las máquinas, ¿no? O viendo series de dibujos animados o viendo películas. Lógicamente, se le dio demasiado basura o se le dio demasiado alimento industrial. Lógicamente, ese alimento industrial, porque los niños, en verdad, la comida nuestra no engorda. Lo que engorda es el picoteo fuera de la comida. Es que el niño no engorda, el niño no come, lo que no come es en la comida, sentado en la mesa, pero fuera de la mesa hay que ver lo que pica, eso es lo que te engorda más. Yo desde aquí, yo analizaría el que ese niño que coma cada 3 o 4 horas y que no pique cada 3 o 4 horas, es decir, que se siente en la mesa y coma dentro de la mesa, no fuera de la mesa, que es una de las cosas que no nos damos cuenta, lo que pica el niño o lo que picamos nosotros con el niño. Si nosotros bebemos cierto refresco o ingerimos cierto refresco, lógicamente el niño va a beber cierto refresco, del cual tiene un alto porcentaje de 5 o 8 cucharadas de azúcar y no me doy cuenta, por vaso o por lata. Lógicamente lo que va a hacer es que tenemos que intentar controlar que ese niño no pique y que salga un poquito más a hacer deporte y ya está. Claro. El tema de, por ejemplo, cuando uno hace sus dietas, aunque no sean agresivas, pero por ejemplo, pues el pollo no me lo hago empanado, ¿no? Sino hago Sí. filete de pollo a la plancha. Esas cosas me imagino que también son atribuibles a los niños. Claro, y una cosa que al niño nunca se le debe decir, estás gordo. El niño nunca se debe decir, vamos a ponernos a dieta. Al niño no se le debe decir, te voy a prohibir. El niño te voy a intentar educar, te voy a enseñar a comer. Porque el niño se traumatiza, lógicamente. El niño se puede traumatizar, y no soy psicólogo, pero he tenido la experiencia en la consulta, que sea ese niño tenemos que intentar como un juego, como una reeducación elementaria y que se ponga a la cocina a cocinar con nosotros. Como bien dice, nada de empanados, que él haga la comida, más en el confinamiento que se podía meter en la cocina a hacer una ensalada con la madre, se podía hacer un guiso con la madre, se podía hacer un filete de la plancha y ese niño va a disfrutar como premio a esa comida que ha hecho él. Lógicamente a un niño nunca se le puede decir gordo, esa palabra debe estar prohibida. Y a un niño somos no los padres los que permitimos que coman lo claro, que... si un niño... que a veces uno no que esté cansado, sino intentar repetir. Prefiero que lloras ahora que no llores más adelante, porque en la adolescencia el niño va a hacer lo que quiera, por mucho que le digamos los padres, lógicamente. Hay que darle una reeducación desde que el niño tiene una edad infantil. Después de la adolescencia ese niño va a aprender. Los niños son muy repugnantes a la hora de comer. Ayer me vino una persona, una niña, lógicamente nada de verduras, nada de fruta, nada de ensalada, es decir, esa persona lógicamente siempre a la larga va a tener un problema de peso o sobrecarga ponderal, lógicamente, porque después va a estar picando cosas porque tiene hambre. Hazte cuenta que el hambre pasa de 48, 72 horas. Es decir, si no se lo das hoy, te lo vas a pedir dentro de 3 días o te lo vas a pedir dentro de 4. ¿En qué forma? En forma de azúcares o en forma de alimentos. ¿Cómo reeducas tú a un niño, por ejemplo, que no le gusta la fruta? Por ejemplo, alguien decía, no, se lo hago en Macedonia. Hay que intentar esas variantes o... Sí, esas variantes que no le guste la fruta. Podemos hacer, por ejemplo, medio litro de leche, podemos coger, batirlo con fruta, una galleta María o 2 galletas María y hacérselo al horno, que lo haga el niño. Lo hacemos, lo partimos con una de pizza que estábamos hablando antes, lo enrollamos y lógicamente se lo damos al niño como postre. Y el niño va a decir, bueno, ese sabor me gustó, introduciendo progresivamente en las ensaladas. Y, por ejemplo, yo hago una hamburguesa en casa, una hamburguesa que no digo que me salga mal, me lo dice la gente, ¿vale? Que me sale bien. Más o menos. Yo hago una hamburguesa, por ejemplo, de pollo, con papaya, manzana y pasas. Tú coges un poquito de mostaza, un poquito de perrin, le echas un poquito de sal, un poquito de pimienta, le metes un poquito de cebolla, cilantro y perejil, todo triturado, le metes la manzana en taquitos, le metes la papaya en taquitos o mango y pasas, es espectacular. La salsa, el ketchup, mostaza, alioli, todas esas cosas. La mostaza no tiene casi nada de calorías, el ketchup tiene bastante azúcar y aceite, lógicamente, y la mayonesa, lógicamente, está hecha. También podemos hacer una mayonesa con yogur y leche. Podemos hacer un yogur, no soy cocinero, pero me gusta la cocina, del cual podemos hacer un yogur natural, un yogur griego, por ejemplo, le podemos hacer un poquito de leche y lo podemos poner un poquito de perejil y ajo y hacemos un alioli. Lógicamente, es mucho más limpio, ¿no? Yo puedo hacer una salsa de yogur, por ejemplo, yo puedo coger una salsa tártara de yogur, yo puedo coger un yogur griego, un yogur natural, mejor dicho, un huevo picado sancochado, le echo unas alcaparras, un poquito de pepinillo, un poquito de eneldo, un poquito de sal y pimienta, lo batimos y lo echamos en una ensalada. ¿Entiendes? Es decir, darle un poquito de imaginación para que ese niño coma, por ejemplo, una ensalada con frutas, le metemos ese yogur, pero ese niño tiene que preparar esa ensalada o esa salsa conmigo, para que ese niño a la larga sepa comerlo. Por ejemplo, hay muchos niños que no les gustan el pescado,
por el tema de las espinas. Lo podemos, por ejemplo, has pasado por el huevo solo. Y dirás, bueno, va frito, sí, pero pues le ponemos una servilleta, lo empapamos bien y ese niño puede consumir 2 o 3 veces a la semana pescado. La verdad que sí. Una cosa, porque otra cosa, hablaba con mi mujer y decía, "Bueno, vamos a empezar a limitarles determinadas cosas que puedan engordar", y como los niños, los míos, lógicamente, no les damos pastelería ni nada. Pero, por ejemplo, las papas fritas, que era algo, en nuestra educación también comimos muchas papas fritas, Sí. era el acompañamiento clásico. Y sin embargo se lo estamos limitando y yo digo, jolín, qué pena, porque digo, ya cuando sea mayor sí que no vas a comer papas fritas. Entonces, no sé si eso es pronto para quitarle eso o se debe ir limitando. Yo no prohibiría nada, como te dije Digo las de antes. casa, Las de casa, sí, claro. Yo Sí. no prohibiría nada, es decir, tenemos que darle premio a ese niño. Nos tenemos que dar premio a nosotros también. Es decir, bueno, me he portado bien de lunes a viernes, por el sábado me hago unas papas fritas, huevo frito y un arroz a la cubana, no va a pasar nada. O unas papas fritas en un estofado. Es decir, nos preocupamos por unas papas fritas, pero no nos preocupamos por darle un paquete de papas fritas. Vamos a analizar qué sería peor, pero no lo comparamos, por ejemplo, con un paquete de papas fritas. Es decir, me preocupa un Gordon Blue, por ejemplo, un pollo empanado, pero no me preocupa 1 euro de golosina, o no me preocupa 3 helados que se come viendo la tele. Eso no lo consideramos como alimento, pero ese alimento, se puede decir, es un alimento refinado, acalórico, es decir, perdón, hipercalórico, del cual, lógicamente, no nos preocupa porque no lo comparamos como comida. Tenemos que analizar que al niño le tenemos que dar premios en la comida, no en la basura o la porquería, como se suele decir. La verdad que sí. Hablábamos la última vez que estuviste aquí de algunos alimentos como el aguacate, que tenían antes un estigma de muy grasos y perjudiciales, y luego ya nos comentabas que tenían unas grasas saludables y que eran todo lo contrario. El otro día me decían que el pistacho igual. No sé si el pistacho tiene fama de engordar por ser de fruto seco y no engorda tanto, o sí engorda. El pistacho, estamos hablando que todos los frutos secos se llaman principios inmediatos. Tiene hidratos beneficiosos, tiene grasas beneficiosas, ¿vale? Y tiene una proteína beneficiosa, ¿vale? Del cual, lógicamente, son productos beneficiosos, pero el exceso de ese producto en 100 gramos tiene una barbaridad de calorías. Tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, yo me puedo consumir un paquete de 250 de pistacho, que es el típico que viene de una marca comercial canaria, del cual viene una película, pero consumiendo 1000 y pico calorías. Es decir, y no nos damos cuenta. Una de las cosas que yo aconsejo, si nos apetece de vez en cuando, no solo comer el pistacho o algún fruto seco, es las palomitas. Yo puedo coger de un puñado, hago un bol y hago un bol grande, es decir, no estoy consumiendo tantas palomitas. Pero con los frutos secos hay que tener cuidado. Son beneficiosos, como se suele decir, para la cabeza, que se suele decir en la calle, lo que son las nueces, o para la memoria, pero 6 o 8 unidades. En los deportistas 60, 70, 80 gramos, lógicamente, como Siempre colación. recomiendas, ¿no? Sí, el deporte en los deportivos, frutos secos antes del entrenamiento, lógicamente, estos que vienen de pasas, nueces, almendras, mezcladitos, ¿vale? Del cual 2 o 3 puñaditos no pasa nada. Prefiero eso que no esas barras energéticas que se venden, que tienen un alto porcentaje también en calorías vacías. Vale, última pregunta, nos han dicho ya que estamos casi ya con el tiempo cumplido, y un poco también lo que decía en la introducción, que normalmente sueles dar los consejos de cuando recuperamos un verano, que si ya tenemos kilos, pues encima vino el verano y también hemos un poco los consejos básicos a la vuelta del verano y también con temporada de calor, que nos recomiendas también con tanto calor. El calor se aconseja sobre todo verde, nada de esas verduras guisadas, esos gazpachos, por ejemplo, esos gazpachos de sandía, esos gazpachos de melón, ese gazpacho andaluz, por ejemplo. Es decir, cosas frescas, cosas ensaladas, como sabemos todos, meterle muchas frutas, de 3 a 5 unidades de fruta al día, mucha ingesta de agua, ante todo mucha ingesta de agua, lógicamente el agua es fundamental, y sobre todo cosas frescas. Podemos también hacer ensaladas de pollo, podemos hacer ensaladas de pescado, un salpicón de pulpo, podemos hacer lo que son cosas veraniegas, como sabemos todo que nos enseñan nuestras madres, pero no volvernos en guisos calientes porque son cosas ilógicas. Y sobre todo la fruta de temporada está viniendo buenísima, la sandía de aquí, el melón de Fuerteventura o el de aquí también está viniendo sabrosísimo y económico, el mango es espectacular. Es decir, cosas veraniegas que la cocina o la cocinera, en estos casos, o el cocinero, lógicamente, se pueden buscar recetas por internet de cosas veraniegas y no abusar, lógicamente, de productos muy calientes, lógicamente, porque si no... Sí, sube la temperatura. Y por cierto, el agua, decías, además de beber agua a todas horas del día, porque es bueno, esos trucos de bebe agua antes de comer, o ¿eso se hace, sirve para algo? No, eso lógicamente lo que hace es llenarte el buche, como decimos aquí, y lógicamente a la hora tienes ganas de comer. Lógicamente, date cuenta que el agua es fundamental, que no te la bebas 1,5 litros en una misma hora, sino el agua tienes que beberlo a lo largo del día.
Lógicamente, hay un estudio metabólico que habla de lo siguiente, es decir, depende de la persona, pesa tanto, se divide por 7 y dice la cantidad de agua en personas sanas que tiene que vivir. Es decir, tú coges 80 kilos, lo divides por 7, es la cantidad de agua que debe beber la persona. Lógicamente, somos personas tampoco de beber mucha agua, somos personas de buscar más productos, sobre todo en el niño, acuarios, por ejemplo, o bebidas energéticas, se lo damos mucho al niño en vez del agua, o el típico refresco, o el típico bebida de té, ¿vale? Se lo damos mucho al niño y también nosotros, el agua es muy importante. Beber agua, y ya está. Víctor, ha sido un verdadero placer, como Igualmente, siempre. a ti, Muchas buen día, gracias. Bueno, ya han escuchado a nuestro dietista y nutricionista particular, en este caso Víctor Medina, pues da un poco de unos consejos. Lógicamente solemos muchas veces llamarlo pues antes o después del verano, en determinados momentos, y este caso en este año con más razón, sobre todo por ese confinamiento que tuvimos. No sé si el estado de alarma duró 100 días, pero bueno, no sé si fueron 2 meses los que estuvimos en las casas, y bueno, ha dado unos cuantos consejos también con los niños y también en líneas generales con todo el mundo, porque también esa manera de cortarnos también la actividad pues afectaba, y como decía, le dimos mucho a las papas fritas, le dimos mucho a la cervecilla, y eso hay que recuperarlo. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.